El verbo have significa tener. Sin embargo, en el inglés existe otro verbo have que ese significa haber. Uno es la acción y el otro es un auxiliar. En este video te voy a dar un montón de ejemplos para que tú aprendas a diferenciarlos y de ahora en adelante cuando te encuentres have, sepas interpretarlo como tener o interpretarlo como haber. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. Si no te has suscrito, aquí tenemos muchos videos que te pueden ayudar en tu aprendizaje del inglés. Para nosotros en el español, normalmente creemos que solo existe un solo verbo, have. Y si has visto ya algunos de los videos de la serie de verbos, te he explicado que hay verbos que pueden tener más de un significado, ¿no? Como en el caso de play, significa jugar o significa tocar un instrumento o significa incluso una obra de teatro, que ya habíamos visto que hay palabras que tienen más de un significado. Entonces, normalmente los maestros te dicen que have tiene más de un significado. Y eso a veces complica la situación porque normalmente siempre en nuestro cerebro predomina nada más el significado más común o el que más comprendemos. Entonces, de ahora en adelante tienes que entenderlo como si existieran dos verbos have diferentes. ¿Para qué? Para que tu cerebro aprenda a diferenciar y darle su lugar a cada uno. El verbo más fácil que nosotros entendemos es tener. Puedes tener frases como I have a dog, que es yo tengo un perro, o I have a family, que es yo tengo una familia, o I have a car, I have a house, tengo un carro, tengo una casa. O por ejemplo también puedes usarlo con las demás personas, ¿no? You have a car, she has a dog, he has a cat, we have a video. Y precisamente esa es la manera más fácil de entender el verbo tener. También lo puedes utilizar en futuro. Por ejemplo, si lo utilizas en futuro, en lugar de decir I have a dog, dirías I will have a dog. O he will have a pet. O we will have a house. Entonces, eso es en el futuro, pero sigue siendo el mismo verbo, la acción tener. Incluso lo puedes usar en pasado. I had a dog. Tuve un perro. O she had a dog. Ella tuvo un perro. Incluso en el condicional, cuando dices I would have a dog or I could have a dog, también estás viendo ahí el verbo tener. Entonces, ¿cómo diferenciarlo del verbo haber? El verbo haber no es un verbo por sí solo, es un auxiliar. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lo estás viendo como auxiliar, no puede usarse él solo. Tiene siempre que ir acompañado de otro verbo. En el caso de have, vas a tener que utilizar have y vas a tener que utilizar el verbo en pasado participio. Y a estos tiempos se les denomina tiempos perfectos. Entonces puede existir el presente perfecto, puede existir el pasado perfecto, el futuro perfecto o el condicional perfecto. Aquí lo importante que entiendas es que normalmente cuando viene have y después de have viene un verbo en pasado participio para los verbos regulares es la ed, como played o worked o started. O en el caso de los verbos irregulares vas a tener que aprenderte cosas como el been, o el gone, o el written, o el spoken. Pero siempre que haya un pasado participio después de un have, entonces ese have ya no es tener. Y por eso si tú empiezas a traducirlo literalmente de I have spoken, yo tengo hablado. Entonces no tendría sentido, ¿no? O I have played, yo tengo jugado. Y es donde normalmente nosotros, que nuestra segunda lengua es el inglés, se nos complica un poco entender esto. ¿Por qué? Porque cuando es auxiliar, entonces se vuelve el verbo haber. Entonces cuando tú dices I have played, lo que estás diciendo es yo he jugado, porque el verbo haber en presente se conjuga como yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ellos han. Entonces, nada más lo que vas a agregar es el pasado participio. Y el pasado participio en español normalmente acaban en had oído, ¿no? Hablado, corrido, leído, dormido. Entonces, por eso cuando tú dices I have spoken, yo he hablado. I have been, yo he estado. O I have done, yo he hecho. Por eso es importante. Y todavía si encuentras las contracciones. Porque, por ejemplo, en el caso del verbo haber, que es have, ese es el único que en teoría se puede contraer. Entonces, en lugar de decir I have played, dirías I've played. O en lugar de decir he has played, dirías he's played. Y entonces estas contracciones te pueden también te pueden confundir si no te das cuenta que estas contracciones, por el hecho de tener un pasado participio después de esa contracción, ya esa contracción es el verbo haber. Precisamente también es como tú lo niegas. I haven't played. O he hasn't played. Solo el verbo haber es el único que se puede contraer con la negativa en el caso de haven't y hasn't. Y no saben cuántos alumnos se la pasan diciéndome frases como I haven't money, creyendo que están diciendo que no tienen dinero. Y en realidad estás diciendo no he dinero.
porque haven't o hasn't, eso es lo que se interpretaría. Si quieres decir no tengo dinero, entonces el verbo have, que es el otro have del que hablábamos, va a tener que seguir las reglas normales de cualquier verbo. En presente vas a tener que decir I don't have money, o en pasado vas a tener que decir I didn't have money, o en futuro tendrás que decir I won't have money, o incluso en condicional I wouldn't have money. Por eso esa es la principal también manera de ver que cuando está con un don't, con un didn't, con un won't o con un wouldn't, y viene en ese caso el verbo have, principalmente podría ser tener. Entonces, por eso es una manera de identificarlo. Sobre todo con don't y didn't no hay falla. En el caso de will have, o won't have, o would have y wouldn't have, tienes que poner atención porque si solo dices will have y luego viene a dog, entonces sí es tener. Pero si dices will have y luego viene un pasado participio, como played o como written, entonces recuerda que ya se volvería a ver. Y entonces el haber en futuro ya no es yo he, sino yo habré. Por eso es que a veces es confuso, porque tienes que seguir la estructura y no solamente traducir. No saben cuántos estudiantes les encanta traducir literalmente, ¿no? Entonces van traduciendo palabra por palabra, palabra por palabra. Y entonces cuando llegan a have, lo automático que hacen ellos es traducirlo como tener en cualquier momento. Y si no te das cuenta que viene un pasado participio, entonces no te darás cuenta que es el verbo haber y no tener. Por eso tienes que practicar. Cuando tú estés utilizando el verbo tener, practícalo como I have a dog, I don't have a dog, I will have a dog, I won't have a dog, I wouldn't have a dog or I would have a dog, o incluso I had a dog or I didn't have a dog. Precisamente esa es la manera de hacer la memoria muscular. Recuerden que ahí tenemos un video donde les platico que la memoria muscular es entre más lo hagas, entre más lo repitas, eso se te va a grabar en la mente. Tienes que hacer lo mismo con el auxiliar. Por ejemplo, tienes que decir I have been, I have played, I have written, I have gone, ¿sí? Incluso con la contracción I've written, I've gone, I've slept, I've recorded. Y pasa lo mismo con las terceras personas, que son las que normalmente cambia y es el único que utiliza has, ¿sí? Entonces por eso he hasn't been, she hasn't played o it hasn't worked. Una vez entendiendo el presente perfecto, que el presente perfecto es utilizar el have en presente, I have o he has, y luego nuestro pasado participio. Entonces, lo que lo hace presente es el have en presente. Y lo que lo hace perfecto es el pasado participio. Por eso el pasado participio entra de los tiempos perfectos. Si tienes una duda sobre este tema, hice un video en mi canal de español con retórico y puedes buscar el pasado participio para saber más sobre esto. Pero ahorita, por ejemplo, concéntrate en que tienes have y tienes el caso del pasado participio, written, spoken, been. Entonces, si tú cambias have, que está en presente, y lo pones en pasado, y se queda el pasado participio, entonces ahora tendrías have en pasado y pasado participio. I had been, I had written, I had spoken, y ya sería el pasado perfecto. Ya no sería yo he. Sería yo había, porque ya es pasado. Yo había dicho, yo había escrito, yo había hablado, yo había ido. Pasa lo mismo si en lugar del had, de ponerlo en pasado, lo ponemos en futuro y se sigue quedando el pasado participio. I will have spoken, I will have gone. Entonces ya no es yo he ni yo había, ahora es en el futuro y es yo habré ido, yo habré hablado, yo habré escrito. Y yo sé que se escucha como pasado, pero eso es un futuro perfecto. Incluso en el francés me gusta porque le dicen el futuro anterior, que es como el pasado del futuro, pero no es ni presente ni pasado. Después les haré la línea del tiempo para que vean cómo cuadran todos estos tiempos. Ahorita es importante entender que de ahora en adelante debes de ver si el have está acompañado de un pasado participio, porque pasaría lo mismo en el condicional. I would have spoken, I could have spoken. Entonces también ya no es yo he, ni yo había, ni yo habré. Ese es un condicional que se traduce como yo habría o yo podría haber. Si dices I would have written, yo habría escrito. I could have written, yo podría haber escrito, porque sigue siendo el have, el verbo haber. Y básicamente esta también se contrae y lo hace un poquito más complicado identificar el have. Pero se contrae parecida como la que habíamos hablado. Le quitas la H y la A y solo dejas la V y la E con su apóstrofe, claro. Y entonces encuentras cosas como I would have spoken, I would have played, I would have understood.
I would have repeated. Y es por eso que a veces cuando tú lo escuchas, incluso diferenciar entre would o would have, porque solo cuando es haber es cuando puedes contraer would con el have. Y digo en teoría, por ejemplo, se les mencionaba en teoría de que eso es lo que se debe hacer, pero en realidad pues es que también así como en el español no todos lo hablamos igual, entonces en el inglés no todos lo hablan igual, entonces va a haber personas que sí te quieran contraer cuando es tener, I've a dog, que no deberías, porque el I've es básicamente del verbo haber. Y también, por ejemplo, ya para finalizar, les explico 2 puntos importantes, así que quédense hasta el final. El primero es que básicamente tienes have to, que viene siendo cuando utilizas have y luego utilizas un verbo en infinitivo como to play, to do, to go. Básicamente sí es tener, pero es una interpretación diferente donde dices tener que. Entonces, cuando tú dices I have to go, I have to be, I have to read, estás diciendo tengo que ir, tengo que estar, tengo que leer o tengo que hacer alguna cosa. Entonces es una interpretación diferente porque realmente ya no es tener de posesión. Es como cuando tienes una responsabilidad por hacer algo. Es importante ver que have ya no irá acompañado de un pasado participio, sino del verbo en infinitivo. To go, to be, to have. Por eso es que esto se interpreta de una manera diferente. Y también, para finalizar, el segundo punto es, acuérdense que hay collocation verbs. Son aquellos verbos que no se traducen literalmente, ¿no? Como por ejemplo cuando dices have a drink. No estás diciendo literalmente tener una bebida. Esa frase o ese verbo have a drink lo utilizas más como cuando quieres ofrecerle a alguien que si quiere tomar una bebida. Entonces, por eso have, no siempre cuando nosotros lo estamos entendiendo el español, no siempre se va a traducir literalmente. También pasa lo mismo cuando decimos have breakfast o have lunch o have dinner. No es literalmente tener el desayuno aquí o tener la comida o tener la cena. Es más bien decir que vas a comer el desayuno, vas a comer la comida o vas a comer la cena. Entonces sí, póngale mucha atención a estos últimos porque sí hay bastantes ejemplos, como por ejemplo have a holiday o have a party o have fun o have a dream. Entonces, básicamente muchos de ellos sigue siendo tener, pero ya no se interpreta como de posesión. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que aquí lo principal es que entiendas que existen 2 verbos have que son completamente diferentes. Entonces, espero que todos estos ejemplos te hayan servido, no para que te quede claro, sino para que vayas a practicarlo, para que vayas a leer una canción, para que vayas a leer un libro, un poema, para que vayas a ver una serie y empieces a escuchar este have y empieces tú a interpretarlo como se debe, empieces a encontrar sobre todo ese que fue nuevo para ti. Porque acuérdense que siempre les digo que no me creas. Búscalo para que veas si yo miento o no miento, porque incluso cuando el cerebro se da cuenta de que sí está siendo usado en cosas reales, entonces el cerebro es más fácil que te diga, ah, sí, grábatelo porque sí se usa. Por favor, dale like, suscríbete para más contenido como este, recomiéndalo a quien tú creas que sea necesario y quédate en nuestro canal porque de seguro hay algún video que aún no has visto y te puede ser útil.